Buenas tardes, tengan todos. La gloria y la honra a nuestro Señor Jesucristo por la bendición, por la magnificencia de su gracia que nos ha permitido alcanzar esa salvación que solamente da. De verdad que le damos gracias, hermano. Bueno, mis queridos hermanos, como ya hemos dicho en otras clases, seguimos estudiando la Confesión Bautista de Fe de 1689 y estamos enfocados en el estudio de la doctrina de la Iglesia. Si alguien necesita confesión de fe, aquí tengo 3. Ahí hay 3. Bueno, vamos a ver entonces a grandes rasgos o de una manera rápida lo que hemos visto hasta aquí. Y habíamos dicho que este es uno de los capítulos, podemos decirle, más bautistas de toda la confesión de fe, debido a la extensión del párrafo y al énfasis que le pusieron los reformadores de la Iglesia con respecto a este capítulo de la Iglesia. De hecho, es un capítulo que nos diferenciamos un poco con respecto a nuestros hermanos presbiterianos, precisamente por el contexto y el concepto que adquirimos con respecto a la Iglesia en la confesión de Westminster, y no digo que sea una herejía ni nada por el estilo, son hermanos nuestros, lo que ellos simplemente relataron la doctrina con respecto a la Iglesia en 6 párrafos, y nosotros los bautistas confesionales, ellos le dieron un gran énfasis a tal punto que tenemos 15 párrafos en nuestra confesión de fe. Primeramente, los primeros 4 habla acerca de esa Iglesia universal o católica en esos primeros 4 párrafos, y después ellos hacen un énfasis, empiezan a hablar específicamente acerca de la Iglesia local. O sea, y ahí vemos la importancia y la seriedad que ellos le dieron al estudio y al entendimiento y a la responsabilidad de la Iglesia local. Vimos que la Iglesia universal también se denomina como Iglesia invisible. ¿Y por qué sentido le llaman Iglesia invisible? Párrafo 1. Todos los que tengan confesión de fe, si necesitan confesión de fe, aquí tengo una. Y dice en el párrafo 1, dice, la Iglesia católica o universal, y es precisamente en el buen término, la Iglesia católica significa Iglesia universal, y esa universal está llamada, primeramente dice, llamarse invisible. ¿Por qué? Porque el párrafo 1 nos hablan los autores de la confesión de fe que son el cúmulo total de todos los santos que fueron, son y serán reunidos en uno con Cristo. Amén. Entonces, esa es la Iglesia universal. Ahora, se llama invisible también porque es por la obra invisible del Espíritu Santo obrando independientemente, no solo en cada iglesia, sino en cada santo llamado y elegido por nuestro Señor Jesucristo de todos los tiempos. O sea, es una obra invisible, pero esa obra, como vimos en el párrafo número 2, esa obra está compuesta de santos visibles. O sea, esa iglesia invisible está compuesta de santos visibles. ¿Y cómo esos santos logran ser visibles? Leemos el párrafo número 2 y es precisamente que dice que todos los que en este mundo profesan la fe del Evangelio y obediencia a Dios por medio de Jesucristo,
conforme al Evangelio, que no destruyen su propia profesión mediante algún error que verta el fundamento o conductas contrarias a la santidad, son y pueden ser llamados santos visibles. En otras palabras, son esos hermanos que no caen en errores fundamentales. Y habíamos dicho que cuáles son esos errores fundamentales. La negación de Cristo, como uno de ellos, otro más. La inspiración de las Escrituras. Hay quienes dicen, no, para mí el Nuevo Testamento es lo inspirado, el Antiguo Testamento es nada más que historia. No, dice la palabra que toda la Escritura es inspirada por Dios. O sea, ¿cuán más? Ser salvo por obra. El que cree que va a ser salvo por obra. El que cree que va a ser salvo por sus propias obras, no creer en la Trinidad, no creer que, bueno, la hermana lo dijo, que Jesucristo sea Dios, no creer que necesitamos al Espíritu Santo para que nos revele nuestra condición pecaminosa, y aún más allá, llegar a creer que podemos o no voluntariamente rechazar o aceptar a Cristo. Eso es un problema. Entonces, ya hemos visto, o sea, que esos son errores como fundamentales. Ahora, eso no quiere decir que nosotros como iglesia caigamos en o estamos sujetos a algún que otro error. Y es lo que habla el tercer párrafo. Y vemos como que la iglesia más pura dice que está sujeta a errores y a impurezas. Y algunas de ellas se han degenerado tanto que han llegado a ser, ¿qué dice? No iglesias, sino ¿cómo? Sinagogas de Satanás. Sin embargo, y esa es la palabra hermosa que engancha ese texto, sin embargo, dice que Cristo siempre ha tenido y siempre tendrá un reino en este mundo hasta el fin del mundo, compuestos de aquellos que creen en Él y profesan su nombre. O sea, ¿qué quiere decir? Que esos son compuestas ¿de quiénes? De santos visibles. Y en el párrafo 4 vimos que la cabeza de la iglesia es el Señor Jesucristo, quien por designio del Padre, y esto es muy importante, hermanos, la iglesia es, la cabeza de la iglesia es el Señor Jesucristo, quien por designio del Padre está investido, o sea, y la palabra investido quiere decir que le fue confiado toda autoridad y poder al Señor Jesucristo para obrar y gobernar su iglesia. Entonces está investido de una manera suprema y soberana con toda autoridad para el llamamiento, establecimiento, orden o gobierno de la iglesia. Y esto descarta ¿a quién para gobernar la iglesia? A todo el resto. A todo el resto. Nosotros no nos ligamos, y eso fue una gran batalla que tuvieron los reformadores, porque ellos entendieron venía esa guerra con la Santa Inquisición, que la Santa Inquisición era quien gobernaba, a tal punto que ellos llegaron a creer que el Papa, cuando se reunía y hacía excátedra, su palabra era más inspirada y autoritativa que la propia palabra de Dios. Esto fue un total y completo desastre. Pero bueno, como vemos, sin embargo, Dios ha preservado a lo largo de toda la historia a su iglesia. Ahora, el párrafo 5, vemos que el ejercicio de esta autoridad que le ha sido confiada el Señor Jesús, a través de ¿qué? Del ministerio de su palabra y por su espíritu, llama a sí mismo del mundo a aquellos que le han sido dados por su Padre. Y cuando nosotros nos referimos al ministerio de la palabra y por su espíritu, ¿a qué nos estamos refiriendo? A la
predicación del Evangelio y el llamamiento del Espíritu. O sea que, en otras palabras, hermano, nosotros no aportamos absolutamente nada con respecto al llamamiento y en la obra del Señor. Es quien, la cabeza de la iglesia, quien por el ministerio de su palabra, que es poderosa, por el llamamiento, por la predicación del Evangelio y la obra del Espíritu, llama, dice, por el ministerio dice que él llama por la autoridad que se le ha dado, llama, dice, a sí mismo, y esto es bien interesante y bien importante. Aquí no está hablando que él llama a los de afuera para que nos dice que él llama a quién, a sí mismo, porque Cristo está llamando para ser uno con nosotros. Es Cristo quien nos llama para ser uno con nosotros. Dice que llama a sí mismo del mundo a aquello que le ha sido dado por el Padre. Y esto es otra cosa muy importante. Nosotros no venimos porque vimos que Dios ante la fundación del mundo, Él sabía que íbamos a hacer unas pepitas de oro dentro de la iglesia, Cristianos 5 estrellas, y decidimos entrar. No. Esa lista que estamos llegando aquí a la iglesia es porque el Padre lo ha determinado antes de la fundación del mundo, y el Hijo, en obediencia y amor al Padre y a ese decreto universal que hizo el Padre, vino en obediencia absoluta, crucificándose en una cruz, pagando por nosotros el precio que merecíamos por nuestras iniquidades, y Él satisfizo completamente la ira del Padre, y por eso Él es nuestro mediador. Él propició, Él es nuestra propiciación, y lo vimos Dios mediante en el sermón pasado. ¿Qué cosa es propiciación? Él cumplió esa ira, Él satisfizo esa ira y logró restaurar y calmar a un Dios totalmente airado por nosotros. Recuerda, como decía el texto, que nosotros antiguamente éramos como enemigos, hijos de ira, hijos de desobediencia. El espíritu de desobediencia dice que operaba en nosotros. Pero Cristo satisfizo en la cruz del Calvario esa ira, borrando completamente toda la lista de pecados y imputándonos y poniéndonos dentro la justicia plena y completa de Cristo. Eso fue lo que hizo nuestro Señor Jesucristo. Y dice que es todo para que andemos, y todo, como hemos dicho otras veces, todo tiene un propósito. Y ese propósito es, Dios nos ha llamado por su Espíritu, por la predicación del Evangelio, para que andemos delante de Él en todos los caminos de la obediencia que Él prescribe en su palabra. No es para que andemos como nosotros creemos que debemos obedecer a Dios o alegrar a Dios, sino como está aquí, escrito en su palabra. A los así llamados les ordena andar juntos en sociedades locales o iglesias. Y esto es más que importante. Hermanos, Dios no nos llamó para ser llaneros solitarios, para andar como liberadores independientes. Dios llamado iglesia. Dios murió por su iglesia. A los así llamados les ordena andar juntos como iglesia para su edificación mutua y la debida observancia de la adoración pública que Él demanda en todos ellos en el mundo. Y entonces llegamos al párrafo 6, que fue el último que vimos hace 2 domingos atrás, y vimos que en qué se compone la iglesia. De miembros. Y estos miembros, ¿qué son? Son santos. Y esto es importante, hermano. No todo el que entre por la puerta para adentro es miembro de la iglesia, sino que aunque lo recibamos y participen en el culto con nosotros, y nos alegra mucho que vengan, que nos visiten y escuchen la palabra de Dios, sin embargo, no son todos miembros.
Y esto es parte también de la responsabilidad de la autoridad de la iglesia, y esto lo vamos a ver a partir del párrafo que viene. Hoy vamos a estar tratando eso. Así que lo que estoy queriendo decir, que no esperen por el bien de ustedes y por el bien de la iglesia, que todo el que entre, aunque venga de otra iglesia, sea recibido con brazos abiertos de bienvenido, ya tú eres miembro de la iglesia. No, hay un proceso. Y eso lo explica Sam Waldron, el pastor Sam Waldron dice que estos miembros deben que, aunque vengan de otra iglesia, tiene que el pastor o los ministros de la iglesia verificar que los próximos aspirantes a la membresía, ellos den un testimonio público de su conversión, den una carta de recomendación, y eso no queda ahí. El pastor de esta iglesia debe también comunicarse a los otros pastores a ver cómo fue el término de salida de estos futuros miembros de esta iglesia. Porque ha pasado muchas veces, hermanos, que los hermanos vienen disciplinados, se enojan, no, porque fueron muy duros conmigo, me voy, y vienen y supuestamente al no tener esa conexión, esa comunicación, esa verificación, lo que se está es transportando un pecado de un lado y metiéndose en otro. Y eso es responsabilidad no solamente del pastor, sino de todos los miembros que, como también hemos sido llamados a cuidarnos unos a otros, debemos estar también pendientes de esos hermanos y averiguar el pasado de esos hermanos. Ahora, eso es en caso de la membresía. No es que vengan, y no quiero que me malinterprete, que no va a ser que se empiecen a parar a partir del domingo que viene 2 o 3 en la puerta. ¿De dónde tú eres? ¿Qué cometiste? ¿Qué pecado? No. Que vengan y escuchen la palabra de Dios. Amén. Pero ya cuando quieran pedir la membresía, hay un proceso. Si alguien tiene algún comentario, para entonces entrar en materia del día de hoy. Dice el párrafo número 7. Cada una de estas iglesias así reunidas conforme a su voluntad declarada en su palabra, el Señor Jesús ha dado todo el poder y autoridad en cualquier sentido necesario para continuar implementando ese orden en la adoración y la disciplina que Él ha instituido para que lo guarden con mandatos y reglas para el debido y correcto ejercicio y ejecución de ese poder. Y hermanos, esto es muy importante. Hoy vamos a estar trabajando principalmente en este texto que habla exactamente empieza como que a profundizar exactamente en la autoridad delegada por Dios sobre la iglesia. Y sí, no estoy diciendo mal. La iglesia tiene autoridad, pero es una autoridad que Dios ha delegado en la iglesia. Ahora, una iglesia... ¿Usted levantó la mano, hermano? Porque fue que te acomodaste el pelo. Pensé que estabas levantando la mano. Ya. ¿Eso qué quiere decir? Que dentro de la iglesia también hay un orden. Y ese orden, en este párrafo, entraremos en lo que es la autoridad delegada de parte de Dios a la iglesia. Y este poder delegado, vamos a estarlo viendo en 4 puntos importantes. Estamos en el párrafo 7. Vamos a ver su receptor como primer punto, va a ser la iglesia. Su completa suficiencia como punto número 2. Su propósito específico, cuál es el propósito de esta autoridad dentro de la iglesia, y su ejecución regulada. No es que porque tengamos un pastor, el pastor se adueñe de la iglesia y haga lo que él amaneció en su mente hacer y lo va a poner en ejecución. No, hay una regla, y como digo el pastor, digo todos los oficiales que están llamados a ejecutar esta autoridad. Vamos a leer entonces nuevamente el párrafo número 7 y dice: cada una de estas iglesias
así reunidas, y aquí estamos hablando de iglesias como Visible. visibles, pero iglesias Local. locales. Y aquí estamos hablando, quiero que entendamos, vimos en los primeros 4 párrafos todo lo concerniente al concepto de iglesia universal, pero ahora nos estamos enfocando en las iglesias locales. Y dice, cada una de estas iglesias así reunidas, conforme a su voluntad declarada en su palabra, o sea, conforme a la voluntad de ¿quién? De Cristo, el Señor Jesús ha dado todo el poder y autoridad en cualquier sentido necesario para continuar implementando esa orden de adoración y la disciplina que Él ha instituido. Y voy a hacer una pausa ahí. ¿A quién se le ha dado ese poder? Sí, pero estamos hablando como en la iglesia local. Ahora, dentro de la iglesia local, vamos a ver que no todo el mundo, bueno, nosotros somos los superpoderosos, hacemos lo que queremos y vamos a hacer lo que nosotros entendamos dentro de la iglesia porque Dios me dio el poder. No, eso no es lo que está diciendo ni la confesión de fe, ni mucho menos la palabra de Dios. Dice, en este punto debemos tenerlo claro como iglesia local para evitar malos entendidos y caer en extremos peligrosos. Por ejemplo, en el que el término de la Iglesia Católica Romana, cuando la Inquisición terminó abusando de ese poder mal usado. Y vimos cómo la iglesia en ese momento vendía indulgencia y a tal punto que aquellos que no cooperaban de esa manera usaban un texto bíblico pero mal usado, que era que todo aquello que desatares en la tierra será desatado en los cielos y lo que atares en la tierra será atado en los cielos. El texto está bien escrito, está bien pronunciado, pero estuvo mal aplicado. Porque ellos lo que pensaban era, si tú no me haces caso a lo que digo yo, te voto de la iglesia y es como si te estuviera votando del cielo. Entonces, esos feligreses estaban realmente amenazados de ese punto. A tal punto que ellos estaban tan amenazados que, o sea, el terror que ellos sufrían era de perder la salvación. Y no, entonces hay que echar la moneda, y bueno, y toda una serie de acciones que tenían. No es menos cierto que la iglesia tiene una autoridad dada por Dios y una autoridad suficiente. Y aquí en estos dos puntos están muy relacionados. No solamente la iglesia tiene autoridad, sino tiene una autoridad suficiente dada por Dios. Y vamos a ir buscando varios textos. Vamos a comenzar, que algún hermano lea Mateo capítulo 18, versículos del 17 al 18. Mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, tenle como el gentil y publicano. Y hermano, y esto es importante, cuando nosotros hablamos de autoridad, enseguida, ¿qué es lo que viene en nuestra mente? Alguien que hay que cumplir con lo que dice. O sea, en otras palabras, disciplina. Vamos a redondear. Pero esa disciplina es bíblica, pero tiene un sentido. Y eso es lo que muchas veces muchas iglesias pierden. Y vamos a ver nuevamente el texto. El texto viene hablando no solamente, citamos el 17 y el 18, pero comienza un poco más adelante con un trato más singular, un trato más ameno entre dos hermanos. Uno que pecó y otro que va a reconvenir con él o a llamarlo de una manera amorosa para hacerlo entender del pecado o del agravio que ha cometido. Y vemos que dice, si tu hermano peca contra ti, ve. Y estando ustedes dos juntos, estando solos. Si tu hermano entiende, habrás ¿qué? Has ganado su alma. O sea, y eso es lo que quiero enfocar. No es tanto de que, bueno, ya hablé con él no entiende, ya tengo a 2 socios míos aquí para caerle arriba, si no entiende, que coja la iglesia y como el pastor es amigo mío, que lo vote. No. Estamos hablando que es un trato
amoroso. Recuerden, hermanos, que nosotros no morimos por la iglesia. Nosotros no vamos a amar nunca a la iglesia más que Cristo. Y en ese sentido es que nosotros debemos tratar todos los aspectos. Ahora, dentro de eso, no volvernos los ositos cariñositos, pasándole por arriba a lo que sea, porque bueno, no importa, Dios es amor. Y no. Hay una disciplina que aplicar, porque precisamente eso atenta contra la salud espiritual de la iglesia. Y eso es algo que no se puede dejar Pasar por alto. no se puede pasar por alto. Entonces, ¿cómo es ese trato? Dice, bueno, y versículo 17 dice, si no lo oyere, después habla de 2 o 3 hermanos, con 2 testigos, ve y habla con él, pero si no, hay un tercer trato amoroso, con el fin de ¿qué? De ganar a tu hermano. Si no lo oyeres a ellos, dilo a la iglesia. Ahora, si no lo oyere a la iglesia, tenlo por gentil y publicano. De cierto os digo que todo aquel que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en los cielos. Hermanos míos, en este sentido la iglesia tiene autoridad. Tiene autoridad para tomar decisiones sobre el comportamiento inadecuado de algún miembro, y si tiene que tomar alguna acción disciplinaria, puede hacerlo con suficiente autoridad, como vemos en este pasaje. Pero eso tiene un propósito. Y es el tercer punto que estaremos viendo, ese trato. El Señor Jesús, dice en nuestra confesión de fe, en el párrafo número 6, dice que Él ha dado todo el poder y autoridad en cualquier sentido necesario para continuar implementando ese orden en la adoración y la disciplina que Él ha instituido para que lo guarden con mandatos y reglas para el debido y correcto ejercicio y ejecución de ese poder. Hermano, la disciplina es necesaria. Y mucho más entonces, para aplicar una buena disciplina, una disciplina bíblica, tenemos que tener buenos gobernantes dentro de la iglesia. Y eso no es algo que se pueda pasar por alto o tenerlo a la ligera. Vamos a ver 1 Corintios, capítulo 5. Algún hermano que lea el versículo 4, el 5 y después lea el 13. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu con el poder de nuestro Señor Jesucristo. El tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. Espérese un momentico ahí. ¿Vieron cómo es el tratamiento? Y se lo voy a leer un momentico en la versión reina, la versión bíblica de las Américas. Dice, en el nombre de nuestro Señor Jesús, cuando vosotros estéis reunidos y yo con vosotros en espíritu, con el poder de nuestro Señor Jesucristo, no con mi enojo, no porque ya yo lo tengo a él de ceja y ceja, ¿verdad? Que desde que entró a la iglesia me está cayendo mal. No. Dice, con el poder de Cristo. Nadie va a amar más la iglesia que Jesucristo. Y ese es el corazón que debe imperar en cada uno de nosotros. Nosotros debemos, aunque estemos en un proceso disciplinario, pero siempre teniendo esa consideración por el hermano, y como dice en otro texto, poniéndote tú en el lugar de él, no vaya a hacer que tú en algún momento estés en ese lugar. O sea, ese es el sentido que nosotros como iglesia, esa autoridad debe tener. Y si se aplica en esta nuestra iglesia, estamos actuando conforme Dios quiere, estamos caminando en una iglesia saludable, pero nunca debemos dejar pasar por alto esa disciplina si es que tenemos que hacerla. Hay que hacerla, hermanos, por el bien de la iglesia. Pero, ¿cuál es el fin? Y dice el versículo 5. Léelo, hermano, por favor. El tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor. Aguanta ahí. Ven, hermano. El hermano va a tener que ser, si es
hermano testarudo que le estamos explicando, hermano, mira, no debes actuar así, eso no es bíblico, eso el Señor no le agrada. Si tú persistes, la excomulsión no es botarte para que no vengas más, sino tiene un fin para que sea destruido su carne. Va a pasar trabajo, va a pasar necesidad, va a pasar, pero ¿cuál es el fin? A fin de que su espíritu sea salvo en el día del Señor Jesucristo. Y dice el versículo 13, pero Dios juzga a los que están afuera, expulsar de entre vosotros al malvado. Esta es la versión Reina Valera, la versión Biblia de las Américas. O sea, hay que hacerlo. Pero estamos hablando de que este es el último escalón con el propósito de salvar su alma, no con el propósito de botarlo y que no venga más. Sino el corazón aún de nosotros tiene que estar, en esa expulsión tiene que irse nuestro corazón detrás de él. Y que el Señor lo guarde. Y en ese caso sí podemos decir juntos y que el Señor le bendiga. Porque lo necesita. Ese hombre necesita nuevamente, o esa mujer necesita nuevamente que el evangelio para que entienda de su agravio. Ahora, eso nos lleva al último punto y es su ejecución regulada. Y eso quiero aclarar, hermanos y amigos, que nos visitan, que el propósito de esta autoridad dada a la iglesia no es para dar palo y castigar deliberadamente, sino que, como dice nuestra confesión, es necesario para continuar implementando ese orden en la adoración y la disciplina que yo he establecido, que el pastor ha establecido. No. ¿Qué dice el texto? La palabra. Que dice ahí, que Él ha establecido, que el Señor Jesucristo ha instituido para que lo guarden con mandatos y reglas para el debido y correcto ejercicio y ejecución de ese poder. Hermano, si severo es el castigo o la disciplina que tenemos que aplicar sobre esa persona, que Dios quiere nunca tengamos que aplicar esa disciplina arriba de esa persona, más doloroso debe ser para los miembros de la iglesia, para los pastores, para los ministros que tengan alguna autoridad a la hora de tener que aplicar esa disciplina. O sea, es ese sentido compasivo el que nos debe a nosotros primeramente cubrir. Lo estamos haciendo porque le estás fallando a Dios, estás manchando el nombre de eso, y lo estamos haciendo por tu bien. Pasa dolor ahora, pero el fin de esta disciplina es que sea atraído su alma en salvación para el día de juicio. Ahora, en este pasaje se ve el propósito de la disciplina y el fin que se quiere como iglesia: reafirmar nuestro amor hacia él o ella. Y este orden disciplinario es únicamente aplicado en cada iglesia local individualmente con el fin de mantener el orden de la adoración y una correcta obediencia a su palabra. Y aquí vamos a entrar en otro aspecto muy importante. Nadie de ninguna otra iglesia puede venir a aplicarnos disciplina, ni nosotros a ninguna otra iglesia. Nosotros no pertenecemos, no es bíblico que pertenecemos a un concilio o a una entidad de todas las iglesias reunidas con el fin de, no, fulano pecó, hay que caerle arriba a fulano. No. De hecho, Dios no mandó que las demás iglesias de Asia Menor ejercieran disciplina sobre la iglesia de la Odisea, sino más bien vemos en todos los mensajes de las 7 iglesias que Dios tenía una alabanza: veo que estás caminando de esta manera, pero tengo contra ti tal cosa. Pero sin embargo, no vemos el mandato que Dios después le dijo a las otras 6 iglesias: tienen ustedes que venir y disciplinar a esta iglesia porque está haciendo, está guardando o está dejando de hacer. No, eso es una responsabilidad única y exclusivamente de cada iglesia local. Ahora, eso no quiere decir que los pastores de nuestra iglesia
vayan y pidan consejo a otros hermanos de la común fe. Mi hermano, mira, tengo este problema, ¿cómo tú crees que yo pueda? Eso es sabio. En la abundancia de consejo está la sabiduría. Eso es sabio. Ahora, no puede decir, bueno, yo creo que yo tengo que ir para allá para enseñarte cómo debes disciplinar a esa persona. No. El otro pastor o los otros pastores pueden venir y sentarse con el pastor y decirle, mira, yo creo que en este caso yo tuve algo parecido en mi iglesia y nosotros hicimos esto, tomamos esta decisión y la iglesia miró y actuó. Ya eso queda en tu criterio. Pero que el criterio, que Dios mediante, que ese criterio sea ¿qué? Bíblico. Si alguien tiene alguna pregunta o algún comentario. Yo sé que siempre el tema de la disciplina es algo que todo el mundo se le eriza los pelos, pero es necesario, hermano. O sea, no podemos pasarlo por alto. Es un tema que está, y tristemente no es porque seamos mejores o peores que los demás, sino que la iglesia más pura en este presente siglo malo va a estar sujeta a errores e impurezas. Y para ejemplo, como dice, para muestra del lobo un pelo, tenemos en la Biblia una iglesia que tenía estas características. ¿Cuál era? Corintios. Corintios, si nosotros leemos, vemos que ellos tuvieron serios problemas, pero sin embargo siguieron siendo iglesia llamada por Dios, con santos dentro de la iglesia y con una autoridad definida como iglesia. En otras palabras, tenían todo para seguir siendo iglesia. Santos dentro de la iglesia, llamados, elegidos, y un cuerpo de gobernantes establecido primeramente por Dios y llamados al ejercicio de la autoridad por la propia iglesia. Dios le declaró, como vimos, que Dios a esas iglesias, vimos que esa disciplina no es algo que deben tener en conjunto todas las demás, aplicarla a una sola iglesia, sino que Dios le declaró su error a cada una, pero ellos individualmente como iglesia local debían resolver sus asuntos. Bueno, esto nos lleva entonces al párrafo número 8, y es precisamente el llamamiento y ordenanza de ese tipo de gobernantes que va a tener la iglesia para que ejerza el debido gobierno sobre la iglesia. Dice el párrafo número 8. Una iglesia local, y es importante, una iglesia local, reunida y completamente organizada conforme a la voluntad de Cristo, está compuesta por oficiales y miembros. En otras palabras, una iglesia bien establecida va a tener sus santos llamados visibles. ¿Y qué características tienen los santos visibles? Lo habíamos visto en el párrafo 3, que son hermanos que obedecen el evangelio y la voluntad de Dios, se sujetan a la escritura, que no caen en errores fundamentales, o sea, que están en plena comunión y que son discípulos activos y hermanos que están escudriñando y estudiando, sujetos a la palabra, a la autoridad de la palabra de Dios. Dice, estos oficiales y miembros, los oficiales primeramente designados por Cristo, que deben ser escogidos y apartados por la iglesia. Y hermano, y esto es muy importante, no cualquiera que ame un grupo, no, ¿sabes qué? Yo a partir de ahora yo voy a ser el pastor de ustedes y ustedes me deben. No. Miren cómo es el proceso, y esto es muy importante. Hay muchas iglesias ahí que se han levantado, Paquito el Santo, y lo que ha armado es tremendo. Una iglesia local, reunida y completamente organizada, conforme a la voluntad de Cristo, está compuesta por oficiales y miembros. Y estos oficiales designados por Cristo, que deben ser escogidos y apartados por la iglesia, así llamada y reunida, para que la particular administración de las ordenanzas y la ejecución del poder o el deber
que Él les confía a los cuales los llama, continúen hasta el fin del mundo, son los obispos o ancianos y los diáconos. Hermano, en otras palabras, la iglesia, la palabra de Dios, no reconoce a más ninguna autoridad dentro de la iglesia que son pastores y diáconos. No hay otro. Ahora, dentro de los pastores se reconoce por igual a los obispos, presbíteros, ancianos. Son términos diferentes, pero al final tienen el mismo rango. Los términos son diferentes, pero significan lo mismo. Vamos a buscar Hechos capítulo 20, versículo 17. Si algún hermano encuentra Hechos capítulo 20, versículo 17. ¿A quién llamó? ¿Cómo se le llama ahí? Ancianos. Versículo 28 del mismo capítulo. Por tanto, cuidado de sí mismos y de toda la congregación, en medio de la cual el Espíritu Santo les ha hecho obispos para pastorear la iglesia de Dios, la cual Él compró con su propia sangre. Amén. Amén. Y eso es un texto muy importante. ¿Cuál es el propósito? Primeramente, ¿cómo le llaman? Obispo. Obispos. Hay muchos términos, hermanos, que realmente la Iglesia Católica los ha usado. Y nosotros con ese reácido, no, yo no te voy a llamar obispo, te voy a llamar pastor. No, está bíblico que le llamemos obispo, que le llamemos anciano. Bueno, no le podemos llamar anciano a nuestro pastor, no vaya a ser que piense que le estemos, que ya tenga sus añitos. No, vamos a seguirle llamando pastor. Pero son términos que bíblicamente se pueden usar dentro de la iglesia local. No he visto ningún texto en la palabra de Dios que diga. Por eso estoy citando varios textos que tengan esa connotación de anciano, obispo, pastores. Lo que pasa es que reverendo se refiere más a profesión, no son profesiones. Bueno. Pero eso es católico. Reverendo a personas que se han graduado. Bueno, es que ese también se usa mucho también en las universidades, ese tipo de mayormente más profesional. Gracias, hermana. Entonces, aquí se le conoce, en este texto vemos que se le reconoce como obispos. En Filipenses 1, versículo 1. Filipenses 1, versículo 1. Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, con los obispos y diáconos. Con los obispos y diáconos. Y en la Biblia de las Américas dice, Pablo y Timoteo, siervos de Cristo Jesús, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, incluyendo a los obispos y diáconos. Hermano, no cualquiera se puede hacer llamar pastor o diácono. Y aquí dice la Confesión Bautista de Fe, dice que los oficiales, primeramente que designados por Cristo, que deben ser escogidos y apartados por la iglesia. Sí, mi hermano. Yo quería hacer una pregunta. Normalmente hoy en día, en el presente, hay iglesias que se llaman iglesias independientes y hay iglesias que están afiliadas a convenciones y todas esas cosas. Ahora, según la Biblia, siempre hubo como hemos visto en varios textos, hay ancianos, te diriges a los ancianos y mandó a Pedro, a Pablo, a Silas, los mandó a tal lugares. Siempre como que hubo un grupo de líderes, en este caso los discípulos, empezó con los 12 discípulos en Mateo capítulo 9 creo que les encomienda, le da la gran comisión y ellos entonces, pero hoy en día es como que eso se ha como que, digo yo, como que no se ve tan así. Por eso le pregunto, ¿no? ¿Qué piensan? Sí. ¿Qué piensan? Bueno, de hecho, de las iglesias que son independientes, que no se afilian a nada,
Que eso tiene, bueno, digo yo que tiene sus ventajas y sus desventajas también, ¿no? Pero también hay otras que se afilian a convenciones. Incluso en Cuba usted sabe que siempre está la convención bautista, el occidente. Bueno, entonces, según todas esas cosas hemos visto que eso también trae su... Sí, trae de hecho, sus cosas. ahí Entonces, vamos. ¿qué es lo que podemos ver nosotros que según la Biblia esté bien, si es mejor ser independiente o estar afiliados a una convención? ¿Cómo? Bueno, según la palabra de Dios vemos que primeramente Dios mandaba y usó mucho al apóstol Pablo a misioneros, obra misionera, a plantar iglesias. Pero esos mismos misioneros decían, ahora busquen entre vosotros, ¿qué? Hermanos de buen testimonio, que ellos eran los que mandaban y buscaban a hermanos para que fueran sus pastores. Y eso es importante porque muchas veces si caemos, y es lo que ha caído la iglesia en Cuba, que al final cuando cometen o interpretan mal, empieza por un error doctrinal. Ese error doctrinal, como ellos son la alta aristocracia, la jerarquía, no, nosotros, todas las iglesias están afiliadas a nosotros, así que tienen que hacer lo que nosotros decimos. Y ahí cortaron el hilo con Cristo. De esa manera. Entonces, ese error se va ramificando y quien no esté afiliado o de la manera de creencia de esa unión es sacada. Y eso fue lo que pasó con la reforma en Cuba. Todas las iglesias que empezaban a entender las doctrinas de la gracia, cortaban. Eso fue lo que pasó. Entonces, al final lo que estamos viendo es que la aplicación bíblica son iglesias que han sido establecidas por ministros o en este caso misioneros bíblicos, pero la autoridad es independiente. La única autoridad que nos une todas las iglesias, ¿cuál es? Cristo, la cabeza, la palabra de Dios. Ya. Ahora, ya nosotros como autosuficientes, no me gustaría utilizar la palabra autosuficiente, sino autónomos, nosotros entendemos que somos nosotros quien decidimos por la palabra de Dios, teniendo a Cristo como cabeza, las decisiones que tomemos, disciplinas y obras que tengamos que hacer aquí dentro de la iglesia. Sí, hermano, ¿aquí vas a hacer algo más? Entonces, ¿cómo es el proceso porque para que haya un gobierno tiene que haber ¿qué? Gobernantes. Y dentro de la iglesia necesitamos ese gobierno. Entonces, como ya hemos hablado también, como dijo el hermano, como esos oficiales primeramente tienen que ser ¿qué? Que dice, como dice nuestra confesión de fe, párrafo 8, los oficiales designados por Cristo que deben ser escogidos y apartados por la iglesia. Y en eso entra esas palabras tan sabias del apóstol Pablo con Timoteo. Le digo, si alguno anhela obispado, buena obra desea. Ahí estamos viendo ese anhelo que debe ser ese llamado de Dios. Pero hay una lista. Hay una lista de requerimientos que aunque tú lo anheles, tú debes cumplir. Ese hermano debe ser un hombre sobrio, prudente, marido de una sola mujer, apto para enseñar, lleno del Espíritu Santo, que tenga en orden su casa, pues si tiene su casa en desorden, ¿cómo va a gobernar la iglesia de Dios? No sea dado al vino, no sea pendenciero, no sea dado a ganancias deshonestas. O sea, hay una serie de características que nosotros, como miembros de la iglesia, somos los que debemos ver eso en los hermanos, que nosotros vamos a votar por ese que vemos que Dios ha puesto ese llamado. O sea, el que de entre nosotros diga, yo quiero ser pastor, buena obra, pero vamos a entrar ahora en un análisis, vamos a pasarte por el scan, a ver qué tú traes. Es lo bíblico, hermano. Es lo bíblico. Entonces, por eso, la importancia de una correcta asignación a estos cargos no se debe tomar a la ligera. No debe ser porque lleve años en la iglesia, porque él es mi socio, yo lo conozco a él una pila de años. No es por su elocuencia al hablar, no, el muchacho ese habla de lo más bonito, ese debe ser el predicador de la iglesia. No, debe ser hombre lleno del Espíritu Santo, apto para enseñar, y en el caso de los obispos y pastores, ¿no?
de buen testimonio, no pendenciero, no dado al vino, no amador de ganancias deshonestas. ¿Y por qué es eso? Porque el mismo texto dice, el último que leímos, ¿alguien todavía lo tiene guardado por ahí? Filipenses 1. El que dice, porque la sangre de Cristo, porque él compró con su sangre. O sea, y es ese sentido. Cristo pagó con su sangre por nosotros, por sus ovejas. Nadie va a amar más a Cristo porque no ha dado más que lo que Cristo dio por nosotros. Sigue diciendo, por esto, hermano, es que son los encargados de apacentar al rebaño de las ovejas que Cristo compró con su sangre. Y quiero terminar leyendo que Primera de Pedro, capítulo 5, versículos del 1 al 3. Dice así su palabra. Ruego, y escuche las palabras de Pedro, ruego a los ancianos que están entre vosotros, en otras palabras, ruego a los pastores, a los gobernantes que ustedes han elegido, que están entre vosotros, y yo anciano también con ellos, yo pastor también con ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, que sois también participantes de la gloria que será revelada, apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. El pastor, el obispo, el administrador no se debe enseñorear de la iglesia. Porque esto es lo que yo decidí y se acabó. No. Porque aquí se hace lo que yo diga. No. Aquí se hace lo que dice la cabeza, lo que dicta nuestro Señor Jesucristo por medio de su palabra. Y esto es importante, hermanos, porque como hemos dicho antes, ya hay varios hermanos que quieren optar por la membresía, pero es bueno nosotros como iglesia saber qué somos como iglesia. ¿Cuál es nuestra responsabilidad como miembro? ¿Cuál es nuestra responsabilidad delante de Dios como esposa de Cristo? ¿Qué debo hacer yo para ser un creyente saludable? Como hemos dicho otras veces, todos queremos entrar en una iglesia saludable, pero la iglesia saludable se compone de santos saludables. Entonces nosotros como creyentes debemos que meditar en lo que Dios quiere que yo sea. Dios me ha llamado a ser un siervo, a ser obedientes a su palabra, a confiarle y también animar a otros. Nosotros somos una iglesia, no estamos compuestos de santos independientes con superpoderes. No, nosotros somos un cuerpo. Y como cuerpo debemos apoyarnos los unos a los otros. Y esa es una característica que el apóstol Juan le decía a las iglesias. Dice, amaos ¿qué? Los unos a los otros. Si tú me vas a manifestar realmente tu obra, si tú me vas a manifestar realmente que tú eres un santo visible, amar a qué? A tu prójimo como qué? Como a ti mismo. Si nosotros nos amamos, entonces el deber de amar a mi prójimo debe ser igual. Y a tal punto que ese texto se pone prácticamente al igual del amor de Dios. Dice, amar a Dios con toda tu alma, con toda tu fuerza, con toda tu mente y con todo tu corazón. Y dice, y el segundo mandamiento es igual. Dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Hermano, ¿y dónde se practica ese amor? Aquí en la iglesia. Es aquí, en la iglesia. Dios ha derramado su sangre por su iglesia. Por ti, por mí, por todos nosotros. Entonces, como miembros activos, como hijos de Dios, como llamados, como santos visibles, debemos nosotros operar para la gloria de Dios. Con los dones que Dios nos ha dado. Con ese levantamiento, con ese
con esa entrega unos a otros, con ese despertarnos el unos a otros. Todos estamos pasando por situaciones, unos más, otros menos, unos más visibles que otros, pero todos necesitamos esa compañía, ese compañerismo. Y esto tú sabes dónde se ve más, hermano mío, en los cultos de oración. En los cultos de oración, cuando ahí vemos la necesidad de los hermanos. Cuando, hermano, nosotros decimos, mi hermano, ora por mí. No es un chiste, no es para llenar un cupo, un renglón en la libreta o un espacio que escribe nuestro pastor Robert en su laptop. No, no, es por una necesidad que tenemos cada uno de nosotros. Y esa necesidad debe ser apoyada espiritualmente por nosotros como pueblo de Dios, como iglesia local. ¿Y cómo podemos nosotros enterarnos del padecimiento de mi hermano? Viniendo aquí a los cultos de oración. Los cultos de oración son sumamente importantes para esto mismo, para apoyarnos. Dios dice, pídeme, ¿y yo qué? Yo te daré, pero tienes que pedir. Tienes que pedirle. Eso fue así. Dios es todopoderoso, sí. Dios es suficiente, sí. Sí. Pero Él ha querido que tú le pidas. Así que pídele no solo por ti, sino por el que está al lado tuyo. Como hermano. Pídele. Vamos a terminar en oración, hermano. Señor, te damos gracias, Padre, por enseñarnos a través de tu palabra, Padre, que no estamos solos, que tenemos un Dios que nos ha preservado, que tenemos un Dios, Padre, que cuida de nosotros. Pero también nosotros como creyentes, como hijos tuyos, debemos ser santos visibles, que se vea tu obra en nosotros, que la pongamos a servicio de nuestros hermanos, Padre, para que el Evangelio y tu palabra, Señor, se expanda y que seamos conocidos como la iglesia de los hechos. Mira cuánto se aman, que puedan ver esa obra en nosotros, Padre, porque tú comenzaste en nosotros esa obra y no la terminarás hasta el fin, Señor. Oh Padre, ayúdanos, bendícenos y que con ese mismo espíritu vengamos a alabar y glorificar tu nombre, Señor. En los méritos de tu Hijo Jesús te lo pedimos. Amén.